Nos encanta recibir a Victoria de Masi y Emilio Laszlo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, che? Yo estoy feliz. ¿Sí? Sí. Yo también. Qué bueno. La verdad, ¿Laszlo? yo también. Yo también, buena semana. Bárbaro. ¿Vos sabés que fue el aniversario de su natalicio? No, me olvidé. No, es que él no quiere que lo saluden. Laszlo, ¿cuándo fue tu cumpleaños? El domingo, El domingo. cuando perdió la Libertad Avanza. Me estoy muriendo de vergüenza. No cuando pero ganó el con- peronismo, cuando perdió la Libertad Cuando perdió Avanza. la Libertad Avanza. Gracias. ¿Y nadie lo saludó? Nada, sí, me saludaron mucha gente y mucha otra gente no, porque, bueno, fue un año de perfil bajo en el cumpleaños. A veces me agarra así, a veces no. ¿Cuántos años cumpliste? 65. Esa es, sí, tu edad espiritual, Sí. pero la biológica. La biológica, 28. Ay, Dios mío, cuánta gente joven. Bueno. Igual ya no tiene los 24 que tenía cuando lo conocí. No, pero te digo, es un avión. Es un avión, Es es un un avión. avión. Bueno, y hablando de aviones, hay dos que no se cayeron el domingo cuando nos referimos al Armado Provincial de la Libertad Avanza. El de la Quinta y el de la Sexta, es decir, el de Mar del Plata y el de Bahía Blanca. Entiendo que hoy vamos a hablar de los sobrevivientes. Sí, porque la Libertad Avanza se abrazó a la derrota y se olvidó de sus ganadores. Así Claro. que acá los vinimos a recuperar. Muy bien, claro, se abrazó la derrota mal, ¿eh? Sí, se hicieron. Qué muy rara caros. fue la decisión de que el presidente saliera a ponerle la cara a una derrota que podría haber tenido algún intermediario. Me pareció lo mejor que hicieron el domingo, que salga y que lo primero que diga es, bueno, loco, perdimos, no hay con qué dibujarla. Esa fue como la primera parte del discurso y la segunda parte, bueno, primero dijo, perdimos, no hay nada que decir más que perdimos, vamos a hacer autocrítica, y la segunda parte del discurso fue como, vamos a seguir en el mismo rumbo y vamos a profundizar todo lo que venimos haciendo. Así que es medio extraño, es como una autocrítica que no está claro el contenido de la autocrítica. Claro, mi porque- peor defecto es que soy muy amigo de mis amigos. Sí, totalmente. Sí, soy muy perfeccionista en el trabajo. Se empiezan a ver cosas que ahora vamos a ver un poco más en detalle, como el problema fue la comunicación, el problema fue que el aparato del PJ es demasiado potente, como si eso no hubiese sido algo que ya existía de antemano. De todas maneras, en términos de estilo, este Javier Milei que vimos es el menos Javier Milei desde que conocemos a Es Javier verdad, ¿eh? Milei. Sí. ¿no? De hecho, veía en algunos libertarios como la discusión de, bueno, sí, no nos tendríamos que haber peleado con tanta gente, versus otros que decían, no, el problema fue cuando dijimos, hay que dejar de putear a la gente, ¿no? Sí. Cuando Milei dijo, bueno, voy a cambiar las formas, no, eso es lo que no tenemos que hacer. Algo pasó y lo vamos a ver hoy en un recuento de archivo que hicimos, pero quiero que lleguemos a esa parte. Pero algo pasó. Sí, un poquitito vamos a repasar todo lo que fueron estos días de internas a cielo abierto. Ya sé que lo vienen viendo, por supuesto, en Gelatina y que Pero es un placer, es un placer. es un placer. Sí, hace de cuenta que algunas cosas no las viste todavía. Bien. Pero lo primero es la foto del domingo, ¿no? Digamos, ese escenario que se vio ahí, que antes de que hable Milei ya había muchas señales, ¿no? Un escenario raro, ¿no? Un esnario raro. Porque no está la totalidad del gabinete, sin embargo, hay algunos ministros. Sí, Más- las ausencias del gabinete son, bueno, Guillermo Franco, jefe de gabinete ya, ahora tenemos un nuevo ministro del Interior, flamante, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, Luis Caputo, ministro de Economía, y Gerardo Huertain, que dicen que estaba de viaje, ¿no? Bueno, Porque es canciller. Ministros importantes, ¿no? Sí, ministros importantes. Yo quiero Y- que miremos las presencias. Sí, la presencia más importante, más llamativa es, por supuesto, Santiago Caputo, que no suele estar, me parece que es la primera vez que se sube a un La escenario con primera Milei, ¿no? vez que lo exponen públicamente. ¿Y vos decís igual- que fue una decisión de él que le gusta la cámara? Porque parte de su mito es como va a los lugares más no quieren que lo fotografíen. Bueno, si vas al debate es muy probable que alguna foto te saquen. Lo que pregunto es, él, no sé si lo saben o si lo sospechan, ¿él pidió subir o le dijeron vení papito, venía a poner la cara con nosotros? No creo que haya pedido subir. Mi lectura es que exponer a Santiago Caputo de esta manera es correr del ojo público a Karina. Esa es mi lectura. Que de hecho Karina está bastante, bueno, ahí está más cerca del atril, pero durante el discurso se corre, ¿no? Más Sí. para el lado de Martín Menem. Y bueno, Pareja que quedó último en la fila. Mira, del ni otro lado. sabemos dónde está. Sí, Ahí sí, está. sí, pero Pareja ahí- Cunio Libarón, Sturzenegger Petri, Santiago Caputo, Mario Lugones, el presidente Javier Milei, por supuesto, Patricia Bullrich, que si algo sabe en su vida es subirse a escenarios para no, estuvo en reconocer todos. derrotas. Lo contamos el año pasado. Para mí es en una récord mundial, Argentinos de realmente, Bien. récord Sí, mundial de total. personas en escenarios reconociendo derrotas. Sí. Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem. Y ¿Se también puede? estaba por ahí María Ibarzábal Murphy, que no está en esa foto, pero también estuvo ahí, que es la secretaria legal y técnica. Sí, que es mano derecha de Santiago Caputo. Claro. Y yo miro esta foto y se me arma como una pregunta que es, ¿se puede echar a Santiago Caputo sin echar a Santiago Caputo? ¿Cómo? Por ahí hay que esperar a octubre.
Yo soy muy boludo como para captar enigmáticas, Vicky. Tenés que ser muy literal conmigo. En octubre te cuento. Es un gancho. Queremos que se queden. En octubre hacemos como un previously. No, está muy Exacto. literal. No, Bien. igual resisto archivo, ¿eh? Bien. Sí, porque después cuando tiro una que no, después... Echar a Santiago Caputo sin echar a Santiago Caputo. Sí, hay gente que ya es prescindible, no suma, molesta. Pero bueno, a él no se lo puede tocar todavía. Yo con la gente de la casta que hablo, que tiene Sí. reuniones con el gobierno, los que te dicen es, si se va Santiago Caputo, esto se va a pique, porque es el único que más o menos habla un idioma parecido al del resto de la política. Yo ahí te diría si se va Guillermo Francos. Y también escuché que es menos mal que está Karina, o sea... Claro, hay para todos los o sea, gustos. depende del interlocutor, Hay para digamos. todos los gustos, Sí, hay para totalmente. todos los Pero no gustos. quiero sacarle tiempo Dale. a la introducción. No, bueno, lo otro que pasó estos días es que de repente presentan una mesa política por día. Ahí está el meme que todos vimos, en realidad una de las versiones de los memes que aparecieron, que es el gobierno antes de las elecciones, es una reunión de rosca sin la mesa, y el gobierno después de las elecciones con una mesa, porque están presentando mesas políticas que en realidad ya existían y cambian 2 o 3 nombres, pero es lo mismo que antes, ¿no? Es como que todavía no hay una autocrítica o un cambio en la campaña muy potente. La primera mesa política que presentaron es la mesa nacional, que la tenemos ahí, o tenemos, ¿cómo lo anunciaban? Bueno, ahí está la foto más importante de la semana, quizás después de la derrota en el búnker de La Plata. Las caras Javier Milei, de Karina esa Milei, foto. Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo. El único representante de las Fuerzas del Cielo ahí, digamos, las Fuerzas del Cielo como grupo dentro de la interna, es Santiago Caputo, ¿no? Todo el resto está más cerca de Javier y de Karina. Y las caras son muy impresionantes. Pero esta mesa política más o menos ya existía. Quizás le pidieron a Lula Menem que no aparezca más en esas fotos. No, y el mensaje que quieren dar es que ahora Milei está al frente, ¿no? Está bien eso. Y lo otro que apareció es la mesa política bonaerense, que también ya existía. Ahí la anuncian, de la cual forman parte Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert. Bien. O sea, Caputo es el único que está en ambas también, ¿no? Sí, y Karina. Y Karina. Está Karina. ¿Dónde claro. está Karina? Karina Primera de Milei, ahí todas, está, ahí ¿no? está. El jefe. Bueno, ya estaban en esa mesa antes de la derrota del domingo Montenegro, Santilli y Ritondo, ¿no? Que vienen de el PRO, por supuesto. Y ahora se suman Bondarenko, Valenzuela y Espert. Entonces es una mesa más amplia donde se empiezan a diluir el peso específico de cada uno de los integrantes y algunos, no vamos a decir colados, pero qué sé yo, Bondarenko, que viene de una derrota rotunda en la tercera sección electoral, llega ahí de la mano de Sebastián Pareja. Bueno, ahí es lo que decía el gordo Dani, y me parece que un poco de razón tiene. Lo pusieron solamente para mearnos. Bueno, Sí. es una de las posibles razones, ¿no? Sí, porque aparte al otro día de la elección salió a decir que su mamá, jubilada, no llegaba a fin de mes y Por eso. le salieron al cuello. Bueno, Igual también, digo, si está Diego Valenzuela, que también perdió en la primera, Ajá. porque Bondarenko, la verdad que era una tarea de dimensiones bíblicas la que No, me comentaron. el tema no Gana es- la tercera, Bondarenko, Sí, y claro. bueno, negro, hago lo que puedo. Ahora, Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero y que es un distrito, una sección electoral, donde el peronismo, históricamente, si bien tiene fuerza, obviamente no es la tercera, bueno, y sin embargo está, y nadie cuestiona que esté Diego Valenzuela. Es cierto. es muy rara la libertad. Es rara, es rara. Obviamente la nadie, libertad. nadie pretendía que Bondarenko ganara la tercera, el tema es por cuánto perdés, ¿no? Sí, Digamos, obvio. perdió por una diferencia de 25 No, puntos. y que no lo viste hacer campaña tampoco, ¿no? Bueno. No lo viste Pero ir a viste la cómo- tele, a pelearse con nadie. Pero Arengó hizo la previa del cierre de campaña en Moreno cuando hablábamos de empate técnico. Ah, mira, Sí. hablábamos de empate técnico. Qué buenos momentos. La segunda parte de este tuit es la siguiente, y ahí ya empiezan a hablar de esto, ¿no? De las autocríticas. El problema básicamente es la comunicación y el aparato del PJ. Ese es el resumen del tuit, y abajo dice: estas situaciones explican de manera global el resultado electoral. Esa es la explicación, digamos. Comunicación y peronismo. Sí, no tienen nada que ver con, por supuesto, con el manejo de la gestión económica, que de hecho la van a profundizar, o al menos eso dijeron hasta ahora. No solamente le soltó a la mano parte de la población o la mayoría de la población en la provincia de Buenos Aires, sino que también se empiezan a ver movimientos del círculo rojo de algunos comunicadores importantes de la derecha. Y hoy Victoria me compartió una nota, una editorial de Joaquín Morales Solá, que salió esta mañana en La Nación. El peligro de otra derrota. Y queríamos resaltar el último párrafo, ¿no? Lo voy a abrir acá, a ver si llego a leerlo. Yo llego si querés, a partir de donde, Emi.
La caída apresurada de un presidente conlleva demasiado sufrimiento social. ¿Esto querés ver? Sí. Como se vio cuando cayó Fernando de la Rúa. Lo segundo que debe advertirse es que existe una vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que Milei se encargó de alejar de sus logros y, felizmente para ella, de sus fracasos. Y que la Constitución señala que es el vicepresidente quien debe concluir el mandato en caso de acefalía en la presidencia. El gobierno le debe a la sociedad decisiones más amplias y generosas después de todo lo que pasó y cuando además tiene enfrente a semejantes adversarios urdiendo una emboscada. Bueno, es una novedad que Morales Solá no diga que el peronismo está muerto, a punto de morir, el velorio del peronismo, Sí, pero sino que es un fíjate- adversario de tamaño semejante. Fíjate cómo abre el parrafito. Se escucha a algunos dirigentes peronistas y no a los más radicalizados decir que es necesario que Juan Schiaretti esté en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la ley de acefalía señala que ante el alejamiento definitivo del presidente y vicepresidente de la Nación, o sea, se la está cargando a Villarroel también, la Asamblea Legislativa elegirá un presidente provisional para cumplir el mandato está entre en curso. esta. Claro, Está en esta él. sí. Para mí es un poco temprano, pero bueno, es la Nación, qué sé yo. Es un enemigo de la democracia Sí. histórico, Morales Solá, ¿no? Porque... Yo no lo dije. Sí, no, bueno. Y hoy presentaron una nueva mesa, la mesa federal. ¿Cómo están Una las mesa mesas, más eh? chica. Pero ya Mascardi auspicia el Está el gobierno. ministro de Economía, Toto Caputo, Luis, Guillermo Francos, jefe de gabinete, ex ministro del Interior, y Lisandro Catalán, que hasta ahora era secretario del Interior y lo ascendieron a ministro. Hijo de un ministro de Videla. ¿Sabían eso? Sí, No hoy sabía. salió esa nota, por ahí hay que hacer el perfil de Lisandro Catalán para más adelante, ¿no? Sí, él trabajaba con Francos, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, mano Claro. derecha de Francos. En el estudio, y- sí. En el estudio, sí. Bueno, acá si traen una mesa, armemos una mesa. Te- Armemos una la mesa tenemos, todos. esta es nuestra mesa. Armemos una mesa nacional de Esto algo. ya pensando en las elecciones de octubre, donde la elección es nacional, ¿no? Y se vota en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y algunas cositas para ir salteando, pero ya nos metemos en nuestros personajes del día, que son las internas a cielo abierto que se vieron estos días, que por supuesto fueron bastante divertidas de ver para quienes no formamos parte del espacio. Primero el Gordo Dan escrachando a un candidato suplente de la Libertad Avanza que en la misma noche de las elecciones sube estas fotos con Karina Milei, estas selfies y con Patricia Bullrich, descansándolas, ¿no? Hablando del 3% con Karina y de un vino en caja y poner bombas con Patricia Bullrich. Después él, que es Sebastián Rodríguez. Rodríguez, Sí, Sebastián, Santi. Santi Rodríguez sale a decir que es mentira, que le editaron las fotos, pero después le suben videos de, la cuenta de Instagram donde efectivamente estaba subido esto a las historias de mejores amigos. Se le escapó. Bueno, otros tweets del Gordo Dan, por ejemplo, hablando de directamente apuntando contra Pareja y contra Bondarenko, que lo vuelven a convocar a Bondarenko después de haber perdido. Y uno más, muy picante, hablando de Lule Menem y Pareja. Si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la sagrada causa de la libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Bueno, ya pidiendo guillotinar cabezas, ¿no? Y en el segundo tuit aclara... por si acaso que él habla por sí mismo, ¿no? Porque cada vez que el Gordán sale a tuitear estas cosas... Lo putean a Santiago Caputo. Claro. Entonces, bueno, por si acaso lo cuida a su jefe político, ¿no? Otros tuiteros importantes del mileísmo, como Pregonero, que tuiteaba esto. Se dio vuelta el diputado de la Libertad Avanza menos de 24 horas después de ser electo. Y esto era una declaración de Bondarenko hablando de, bueno, las dificultades económicas que se están viviendo en el conurbano bonaerense. Y otro, tenemos un videíto de Mariano Pérez la misma noche de las elecciones reaccionando en tiempo real a los resultados electorales. Esto es una paliza, señores. Esto es una paliza. Esto es indibujable, esto es incareteable. Yo no voy a decir, bueno, pero fíjate que sumamos un concejal en tal municipio, un concejal en tal otro. No, no voy a salir a decir eso. No voy a salir a pretender nada. Sí, dale, buenísimo. Porque este 33 es más que el 24 de Píparo. No, porque no es ese el resultado, no es ese el análisis. Yo no los voy a tomar de pelotudos a ustedes del otro lado, porque nunca en la vida los he tomado de pelotudos. Yo creo que la estrategia, la magnífica estrategia de poner gente que no calienta a nadie, de poner gente que no motiva a nadie, de poner gente que a nadie conoce, que a nadie le interesa, y que el 95% son unos impresentables, era obvio que iba a fracasar. Bueno, esto le costó una respuesta de Lile de Moine, diputada nacional, Mamita, que dice, chicos. che, Mariano, no quiero interrumpir tu análisis, pero en 2023 la lista de provincia la encabezó Pagano y la militaste con toda la furia.
rara la respuesta. Porque Mala la respuesta. sí, todos mala. militaron esa lista, era la lista oficial de la Libertad de Avanza que ibas a militar. Y le responde Mariano Pérez con muchísima altura y seriedad. Tenés mi teléfono, Lilia. Claro, tenés mi teléfono, Llamame, claro. lo hablamos por privado. Así que bueno, ahí estaban los libertarios por estos días a los gritos en redes sociales. El Gordo Dan volvió a conducir su programa de La Misa en Carajo y volvió a bajar un poco de línea, pero después dijo, ya está, hasta acá llegó mi crítica a cielo abierto y de ahora en adelante estamos todos militando para octubre. ¿Cómo quedó el resultado en la provincia de Buenos Aires? Repasando esto, bueno, de 135 municipios, alrededor de 100 quedaron para Fuerza Patria, alrededor de 30 quedaron para La Libertad de Avanza y alrededor de 5 para Somos Buenos Aires y algún otro espacio municipal, vecinalista, ¿no? La verdad que una paliza, pero si lo ves por secciones, lo que pasó es que 6 secciones las ganó Fuerza Patria, el peronismo, y quedaron 2, que son la quinta y la sexta, como decíamos antes, para La Libertad de Avanza. Y hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En dónde ganó La Libertad de Avanza, no dónde perdió, que es lo que estuvimos hablando y todos estuvieron hablando estos días, sino quiénes fueron los candidatos que lideraron y por qué se ganó en la quinta y en la sexta. Vamos a arrancar por la sexta. Vamos Dale. a arrancar por la sexta. Quería decir una cosita, que Venus Psíquica, no sé si la siguen, No la sigo, che. la pegó más que las consultoras. Basta de las consultoras Ah, privadas. La vidente. La vidente. Sí, yo la sigo con mucha atención. Es mi conducción política en este momento. Sí, total. Y la otra cosa que iba a decir es que, ojo, porque no está muerto quien pelea, ¿eh? No, eso ni hablar, por supuesto. Si algo me enseñó La Libertad Avanza es que no hay que subestimar a nadie. No, ni hablar, y falta mucho para octubre. Lo Falta que un no se ve montón. hasta ahora es una reacción política acorde al golpazo que se pegaron el domingo. Pero bueno, por ahí es muy pronto. Vamos a ver qué pasa Vamos con a las ver. mesas. Vamos. Las mesitas. Las mesas, perfecto. Las demás. Sí, las colombraron. Bueno, yo El voy a gabinete hablar colombrano. de quien encabezó la lista en la sexta sección, que es Oscar Lieberman. Bien. Pero antes quiero traer 2 hechos, que más que hechos son tragedias. A ver. Las 2 tragedias del gobierno de Javier Milei. Arranco por la primera, que fue el 16 de diciembre del año 2023, 6 días después de que Milei asumiera formalmente como presidente. Un temporal azotó la ciudad de Bahía Blanca. Había en este club, el Club Bahiense del Norte, una competencia de patín, se derrumba y mueren 13 personas. No sé si se acuerdan de Sí, claro. este hecho. Bueno, ¿qué hace Milei? 5 días después de la tragedia va a la ciudad de Bahía Blanca. Quiero mencionar y rescatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Bueno, Bueno, diciembre, un mucha calor. suerte, ¿no? Sí. Les dijo, mucha suerte. Sí, dijo, bueno, arréglense. Quien porque estaba con sentado a su lado era de un lado el ministro Petri y del otro el intendente de Bahía, Federico Susbieles, que es Federico peronista. Susbieles. Exactamente, de Unión por la Patria. Correcto. Se presentó y bueno, y compitió con la persona de la que vamos a hablar hoy. Voy a ir con un segundo hecho, que fue en marzo de este año, que es la inundación de Bahía Blanca. Terrible. Cayó muchísima cantidad de agua en muy poco tiempo. Eso hizo que se desbordara el canal Maldonado y un arroyo. También un saldo fatal. 16 personas murieron en esta inundación. ¿Qué hizo el presidente? Fue al lugar de los hechos 5 días después. A 5 días del temporal y las inundaciones, el presidente Javier Milei llegó a Bahía Blanca. El presidente viajó a esa ciudad junto con la secretaria de la presidencia, su hermana Karina Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri. Recordemos que por esta tormenta tan trágica, hasta el momento se han registrado 16 muertes y hay una centena de desaparecidos. Bueno, 3 meses después de esto, o sea, ya tenés un derrumbe en un club, 13 muertos. Tenés una inundación, 16 muertos. 3 meses después de esto, Milei veta el proyecto De emergencia
de la ley de emergencia por las inundaciones. Ese proyecto había logrado algo casi insólito, que es la unanimidad, la aprobación por unanimidad de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Terrible. Claro, o sea, estábamos todos de acuerdo. Invetable. Exacto, eran 200.000 millones de pesos. Es aprobado por el Congreso, Milei lo veta. ¿Por qué lo veta? Lo explica Manuel Adorni en este tuit. Dice así: el 1 de abril, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó 3 líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó 9 vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas. Hoy, casi 3 meses después, la casta política pretende hacer política con la tragedia, aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta. Bien. Bueno, esa fue la explicación. Y acá viene la curiosidad, digamos. El candidato cabeza de lista de La Libertad Avanza, Oscar Lieberman, es el que se queda con la sexta sección. O sea, me parecía como interesante traer estos dos hechos que suceden durante el gobierno de Milei, porque siempre es muy difícil de entender cómo votan las personas. Pero bueno, también lo veíamos en comentarios. La gente decía, no puedo creer que después de la inundación nos dejaron colgados, el derrumbe, no sé qué. Bueno, sí, porque no ganó solo la sección, sino Bahía Blanca puntualmente como municipio. Exacto. Yo lo veo bastante parecido a cómo del otro lado acusan a los votantes de La Matanza de seguir votando al peronismo, pese... Pues la gente vota lo que se le canta el orto, Sí. lo que cree que va a ser mejor para su comunidad, para ellos, para su familia. Sí. Es muy parecido decir, bueno, votaste a Milei y te mereces todo, Bahía. Hay que salir de ahí, ¿eh? Es como el del tuit de la Casa Rosada, dice, che, no digan que cagan en balde. Bueno, esto es bastante Totalmente, parecido, ¿no? sí, Bastante parecido. totalmente. Si votaste a Milei, te mereces la inundación. Y no, negro, qué sé yo. Por ahí hay otros factores que nosotros acá desde este estudio no los estamos viendo. Sí, bueno, 600.000 personas están en condiciones de votar en la sexta sección. La Libertad Avanza sacó el 41% de los votos, con lo cual mete 5 diputados. Lo que sí me dijeron es que en Bahía hubo un nivel de ausentismo muy alto, creo que el más alto desde el 2003. Eso Ese dato no lo tengo, así que Sí. no lo sé. Bueno, lo lo tengo que chequearemos chequear, pero- para la próxima. Ay, mira, ¿Qué? ¿cómo se llaman los de Fuerza Patria? Fuerza Patria, Fuerza Tuve Patria. un lagunón. No, porque ibas a decir Unión por la Patria. Sí, iba a decir eso. Nada que ver. 34% de los votos se queda con 4 bancas en la legislatura. Y ahora sí nos metemos de lleno en nuestro personaje, Oscar Lieberman. 62 años. Nacido, mira qué fotón. Buena foto. Muy buena foto. Nacido y criado en Bahía Hemingway Blanca. parece directamente. Hay algo de eso. Tiene una colección de pipas, le Lo gusta vamos mucho. a ver. Mira. Lo vamos a ver. Empresario y economista, si le preguntás a qué se dedica. Pero también es un escultor, es escritor y es músico. Es una rareza adentro de La Libertad Avanza. Vos sabés, tengo este dato que me encantó, que cuando viene a Buenos Aires no para en un hotel. Viene a Buenos Aires, digo, para tener una reunión con algún funcionario, lo que sea. Para en un velero. Porque él es un hombre de mar. Sí. O sea que en el caso de que estuviera por acá dando vueltas, estaría durmiendo en amarras. Pero para. O sea que yo puedo dormir en un velero si quisiera. Sí. ¿Y por qué no duermo en velero yo? Ay, porque no se te ocurrió, a Lieberman se le ocurrió que tiene un velero. En realidad. Tiene un velero. Claro, tiene un velero. No es que hay veleros por Airbnb que de repente te sacas una noche. No, él tiene su un velero que se llama A eso me Aguare. refería. El velero se llama Aguare, es una palabra japonesa que define, digamos, lo fugaz, lo efímero. Tenía un velero anterior que se llamaba Haiku, al que le dedicó un libro. Bárbaro. Sí. Este poeta también. Sí, yo tengo un Acá está, fragmentito mirá, Los años para- del mar. Sí. Lieberman le dice el chat. Está
muy bien. Está muy bien, lo banco. Sí, totalmente. Tengo un fragmentito para leer, pero no sé cómo estamos de tiempo. Bárbaro, estamos de tiempo. Bueno, pará porque tengo que abrir acá y agrandar un poquito la letra. Segunda porque edición, no mira, veo le fue nada. bien a Oscar Lieberman Sí, escribiendo. hay una edición que publicó PAM, es una editorial independiente. Le mandamos saludos a Julieta Mortati, que anda por ahí, Bien. que es la directora de la editorial. Bueno, esperen que lo tengo que buscar. Ahora sí arranco. Dice así: el viento castiga, a veces como la vida, cuando las ganas tienen sabor a utopía. Gracias por ese efecto. Bien. Aquello que subsiste donde no existe. Besos no correspondidos, secretos que no encuentran oídos, palabras que mueren sin haber conocido su propio sonido, viento que no encuentra un mar sobre el cual soplar. Una sola cosa me mantenía vibrante, deseoso de retomar, la secreta misión de encontrarla, enfrentarla, mirar a través de su mirada, que filtra mi existencia en su purificador espejo. Iré a navegar. Si este es el fin del temporal, que me encuentre en el mar. Como sea, se resolverá navegando. Qué lindo. No. El año pasado leímos poemas de Sturzenegger Sí, y ahora claro. leemos un fragmento de Oscar Lieberman. La faceta poética de los funcionarios y candidatos de la Libertad Avanza. Exactamente. No, por eso te digo, ya es un raro. Pero ahora vamos a hablar del Lieberman político. Bien. Porque digo, En algún momento llegó a ser candidato en en la sexta. En algún momento le pintó la política. Bueno, ¿cuándo? En el año 2023. Cuando se acerca a colaborar con espacios liberales, libertarios. De repente aparece este frente que se llamó La Libertad Avanza y él, que venía de ser consultor político en términos de economía, se acerca al espacio para colaborar. Javier Milei lo conoce a Lieberman hace 15 años atrás. Coinciden en la Universidad de Belgrano. Se miraban medio de reojo, eran conocidos, los dos docentes. Bien. Ahí Lieberman daba un curso de operaciones bursátiles. Pero es en 2023 cuando Lieberman se convierte en un referente en Bahía Blanca, referente de La Libertad Avanza. Y ese año, que fue el año de la campaña presidencial, Milei encabezaba el Tour de la Libertad. Así que Lieberman puede jactarse de otra cosa. Es el tipo que subió por primera vez a Javier Milei a una camioneta con la que recorrió mucho el conurbano. Lo vemos. A ver. La recorrida de la denominada Caravana de la Libertad, así le llama el candidato a presidente a estos movimientos que se generan en las ciudades que visita con sus candidatos No le tiraban en brócoli diferentes todavía. municipios, con una importante cantidad de personas. Fíjense ustedes lo que generó el paso de Javier Milei, el más votado en las elecciones primarias. Ahí está, es él, ¿verdad? Ahí está, Allí vemos claro, al el que candidato tiene a el intendente chalequito negro. Oscar Lieberman, Está Carolina a la candidata Píparo, a que gobernadora todavía no era Carolina una Píparo, rata. más Mirá otros lo que referentes generaba del Milei, espacio. ¿no? Bien, gracias. Bueno, entre esto y lo que vimos en Lomas de Zamora, por ejemplo, Claro. digo, algo pasó, es Sí, evidente. y sí, el ajuste más grande de todos los tiempos. Y bueno. Che, tal. acá Facu Cruz, politólogo, me dice efectivamente la participación más baja en Bahía desde el 2003. 70% en el 2003, 72 en el 5, 74 en el 7, 73, 77, 77, 78, 71 y en el 25, 60%. Claro, Sí, sí, bueno, sí. es bajo. Y va en línea, digamos, Gracias. con los porcentajes. Gracias a Facu Cruz, le mandamos un beso. Va en línea con los porcentajes que se manejan en las elecciones de este año, donde la asistencia a las urnas es del 60-65%. Este año, en 2023, Lieberman se presenta como candidato a intendente de la ciudad de Bahía Blanca en la lista de La Libertad Avanza. Bien. Pierde por 3 puntos, gana Susbieles, Federico Susbieles, que era de Unión por la Patria, Claro. que ahora es Fuerza Patria, pero que bueno, que estamos por ahí. Es Perdón lo por mismo. el lagunón que se Es lo me mismo. hizo antes. Bueno, y seguimos. Queda ahí medio bollando Lieberman, porque pierde la intendencia, pero quiere seguir adentro del espacio. Entonces, Sebastián Pareja, una de las personas más nombradas en los últimos días, Impresionante, ¿eh? lo asigna como coordinador de la sexta sección electoral. ¿Qué es ser un coordinador? Bueno, es convocar a profesionales, gente con perfil técnico, que recorra la ciudad, hable con la gente y genere proyectos
que después incluso se pueden llevar al gobierno, en este caso de sus bieles, digamos, ¿no? Pero era una manera de pisar el territorio. Eso es lo que le encarga Sebastián Pareja. Hasta que, bueno, lo llaman por teléfono y le dicen, che, vas a encabezar la lista por la 6ª sección. El propósito de Lieberman es ser intendente de la ciudad de Bahía Blanca. Le parece que este es un buen escalón para llegar a ese lugar, así que dijo que sí y fue el ganador del domingo junto con los representantes de la quinta. Que ¿Estas celebraciones del domingo? Emilio. Sí, este es cuando fue a votar, ahí está votando, ahí está, bueno, con los pulgares arriba y ahora está celebrando. Festejando. Sí, ya queda poquito. La agenda de Lieberman es básicamente rural, ¿no? Por el territorio que maneja. Todo el tema de caminos rurales, patrullaje rural, porque ahí el problema es el robo de ganado. Bueno, como que su agenda va por ese lado. ¿Es liberal? ¿Es libertario? Bueno, medio como que no le importa esa definición, pero sí, él diría que está más cerca de Friedman que de la escuela austríaca, pero que esas conversaciones no le interesan. Ok. Ya vimos al Lieberman, hombre de mar. Sí. Ya vimos al al Lieberman político. Escritor, al político, al economista, y quiero cerrar con esto, que es el Lieberman músico. Mierda, Lieberman. Sí, él estudia guitarra y acordeón en el Conservatorio de Bahía Blanca, se recibe, y estudia piano y clarinete por su cuenta. En los años 80 forma parte del grupo Mate y hoy integra un trío que se llama Mezcolanza. Y si quieren lo vemos un acción. poquito. Sí. Del barrio La Mondiola. ¿Está tocando la guitarra? Claro, él es el que toca la guitarra. Mangarufa, por lo bacán, tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un costal durante la semana. Meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encaja las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garofa, pucha que sos divertido. A mí me llamó la atención que me pasaste el video, decía Mezcolanza Trío, y son 2 en todo el video, que dura 50 minutos. Sí, hay una explicación que es en la apertura de este video, que es largo, que explica por qué son 2. Ah, ok. Porque el 3... Porque el 3 lo quedó Karina. Gracias. Muy bien. Che, me quedó un recortecito que me gustaría pasar, que es que los colegas de Palo y Zanahoria, el programa conducido por Mariano Martín en El Destape, le preguntó a Lieberman por el caso, ya no sé cómo decirle, los audios de Español o las coimas de Karina. Es lo o sea, mismo, se depende. entiende. Sí, Andis, el caso de Andy, los retornos, bueno, y demás. Y tenemos ese recortecito, a ver qué opina Lieberman en este caso. Un acto de corrupción, el responsable de ese acto ya está preso, no hay nada que discutir. Incluso si se detecta que la hermana del presidente fue quien impulsó esta aparente maniobra de retención de un 3% de coima para la compra de insumos médicos. Cualquier persona, no importa quién sea, si fuera el mismo presidente, lo que no significa que yo le esté dando veracidad a este audio, en esta cosa, para eso es la justicia. Creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que la justicia actúe en estos casos. Yo no creo, obviamente, desde mi lugar, si yo creyera que algo de eso podría ser cierto, no estaría en un espacio así. Obviamente que creo que esto no es cierto. Pero cuando actúa la justicia tiene que actuar, y si alguien cometió un ilícito tiene que ir preso. No hay nada que discutir, eso es general para toda la población, o cambiaría lo que está dentro de la fuerza. Lo que yo no puedo es compartir un lugar con ideales, con gente o con cuestiones ilícitas, que obviamente no comparto. Pero me parece que eso es básico para cualquiera, en cualquier lugar que uno ocupe en la vida. Bueno, breve perfil de Lieberman. Buenísimo, no lo conocía, ya sé quién es entonces el señor Lieberman, ganador en la sexta sección electoral. En la sexta, elige tu propio Lieberman. Elige tu propio Lieberman, yo me quedo con el músico. Bueno. Ahora vamos a pasar a la otra de las secciones, de las 2 secciones electorales en las que ganó La Libertad Avanza. Me refiero a la quinta, que tiene a General Pueyrredón como la... Ahí está, esa es la sexta, si no me equivoco, ¿no? Y no, todo bien, esa es la sexta, donde ganó Lieberman, y en la quinta tenemos a... Bueno, Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata y alrededores.
Bueno, como ven ahí, la mayoría de los municipios los gana Fuerza Patria, pero lógicamente la Libertad Avanza gana en los municipios más poblados, ¿no? Sobre todo General Pueyrredón, que es más conocido como Mar del Plata porque es la ciudad cabecera. Pero estamos hablando de Villa Gesell, Pinamar, Tandil, Necochea, bueno, la costa atlántica y otros municipios que están más cerca del centro de la provincia de Buenos Aires. Estábamos hablando de Bahía Blanca, que es un municipio importante en Argentina para la ultraderecha argentina, ¿no? Para el nacionalismo de derecha, y Mar del Plata también lo es. Digamos, de Bahía Blanca sale, por ejemplo, un intelectual de la derecha como Vicente Massot, pero en Mar del Plata tenemos a alguien que no es nacido, pero sí vive hace muchos años allí, que es Nicolás Márquez, ¿no? Biógrafo de Milei, pero un tipo que ha escrito muchos libros de un perfil muy, muy extremo. Quiero retomar un poquitito de esta historia de Mar del Plata para entender un poco, bueno, más allá del personaje del que vamos a hablar, Guillermo Montenegro, que no necesariamente está ligado a todo lo que voy a decir a continuación, pero sí que tiene que ver con la sociedad marplatense, ¿no? Y por qué es tan conservadora y por qué vota de la manera que vota hace 40 años ininterrumpidos. Lo primero es pensar a Mar del Plata como un lugar que era de la aristocracia, que era una playa o un municipio balneario para gente elitista, para gente de guita, y en el peronismo obviamente llegan los trabajadores que empiezan a ganar un poco más de guita, que tienen vacaciones pagas y que caen ahí. Y eso generó mucho resentimiento en la población estable de Mar del Plata. Los hoteles sindicales. Los hoteles sindicales, etc. Eso explica un poco el devenir de Mar del Plata, y más adelante también hay un montón de cosas que a mí me tocó laburar en un documental hace algunos años, que es La Feliz, que es un documental que habla de la continuidad de la violencia política en Mar del Plata, ¿no? Desde la CNU, que era el brazo universitario de la AAA, hasta grupos de neonazis en la década del 2000-2010. Sí, sí, claro. Algunos personajes de los que vamos a hablar ahora, como Carlos Pampillón y otras personas que fueron incluso procesadas y condenadas en la justicia. Vamos a ver ahí, de paño nomás, el tráiler de La Feliz, que lo dirigió Javier Diment, con investigaciones periodísticas de Pablo Weisberg y de Felipe Celesia. Y ahí lo que cuentan un poco es que, además de esta historia que tiene que ver con el peronismo, lo que pasa ahí es que es un lugar de retiro para los jubilados, ¿no? Y para muchos jubilados, bueno, conservadores, para ex militares, ahí fue a parar en algún momento Echecolás y tuvo muchos scratches en su residencia. Y además es la ciudad que tiene más desempleo, que siempre encabeza el ranking de desempleo en todo el país. Esto lo hicimos creo que en 2016, 2017, 2018, pero hasta el día de hoy sigue siendo la ciudad con pico de desempleo. Obviamente en temporada se llena de gente, hay un montón de laburo, y cuando cae la temporada lo que queda es esto, la población estable, jubilados, etc. Entonces, desde los 80 siempre gobernó o la Unión Cívica Radical, o el PRO, o algún partido vecinalista. Incluso llegaron a votar a quien fue interventor en la dictadura militar de los 70, ¿no? Tengo acá el nombre, así no me lo olvido. Se me fue Mario Rusak. Él fue el comisionado, ¿no? El que era como el intendente que designaba la dictadura de Videla, y más adelante en los 90 entra por la UCD de manera democrática. Así que esa es la historia un poco de Mar del Plata. Después pasó a estar Arroyo, que fue el intendente durante el gobierno de Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia. Y lo que pasaba ahí es que empezaban a operar hace algunos años bandas de neonazis. No lo digo metafóricamente, sino que eran bandas efectivamente de skinheads, o como se digan, que salían a tener acciones de violencia física en la calle, escrachaban centros de inmigrantes bolivianos, escrachaban monumentos de la memoria, salían a cagar a palos a gente de la comunidad LGBT, hasta que, bueno, empezó a actuar el Poder Judicial y finalmente van varios condenados. Carlos Pampillón, que era el líder de este grupo, tenemos alguna que otra foto para mostrar. Fotos de este año, van a ver ahora la remera que usa Carlos Pampillón. Ahí está. Ah, bárbaro. Gracias, dice abajo la insignia de la remera. Y atrás dice en su remera, zurdos nunca más. Pampillón Team. Bueno, son grandes los sótanos de la democracia. Tremendo. Sí. Amplísimo. Él ha tenido intentos electorales que salieron mal, pero lo que sí hace es, bueno, digitaba algunas patotas que hacían todo este tipo de acciones y tenía vínculos con la política marplatense. Lilia Lemoine, en la campaña del 23, compartió un video de este hombre. Y ¿Bancándolo o condenándolo? Bancándolo, pero después le avisaron, che, Lilia, este tipo fue procesado
por acciones violentas y por ser neonazi, así que, bueno, tuvo que salir a pedir disculpas. Y hoy Pampillón banca críticamente al gobierno de Javier Milei, subió en estos días un video pidiéndole a los bonaerenses que voten a La Libertad Avanza. Quiero pedirte que este domingo vayas a votar a La Libertad Avanza y a Milei. Y te lo pido del corazón, no porque soy militante, ni libervirgo, ni un fanático obsecuente, porque la verdad que estoy molesto como vos con muchísimas cosas. Si los audios son una operación, no tengo duda que son una operación, pero que también me gustarían las explicaciones de los audios como a vos, sí, por supuesto que las estoy esperando. Que hay cosas de este gabinete que no me van, no me van. Gente del entorno que me parece una basura, sí, me parece una basura. Pero del otro lado está el kirchnerismo. Ese cáncer que gobernó la Argentina durante tantos años, que hay que erradicarlo como sea. Así que votemos a Milei. Ganó el kirchnerismo. Bueno, ese es Carlos Pampillón. Eso es un poco algunas de las cosas que suceden en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a contar ahora la historia de Guillermo Montenegro, que no necesariamente tiene que ver con todo este grupo, pero sí vamos a ver ahora que también está vinculado a la violencia de otra manera que ya vamos a contar. ¿Quién es Guillermo Montenegro? Guillermo Tristán Montenegro, que tiene 62 años. No hay que confundirlo con Guillermo Maximiliano Montenegro, que es diputado nacional, también de La Libertad Avanza. Le dicen el gordo, nació en Mar del Plata, se crió en Mar del Plata, es abogado y además de abogado fue fiscal federal y juez federal. Se hizo conocido como juez federal porque le cayó el caso Skanska. Mirá vos, claro. Uno de las primeras causas de corrupción del kirchnerismo. Yo diría que la primera. La primera. 2005. Totalmente. Y ahí, bueno, tomó perfil público y es convocado por el PRO, ¿no? Por el PRO, liderado por Mauricio Macri con bigote todavía, año 2007, se suma a Guillermo Montenegro. ¿Cómo se suma al gobierno porteño del macrismo? Como ministro de Seguridad y Justicia, en un momento muy, muy importante porque le estaban pasando de nación a la ciudad todo el manejo de la policía y de la justicia, justamente. Entonces Guillermo Montenegro es el encargado de convocar al Fino Palacios. Otro personaje del cual se habló mucho en aquellos años, que era, Jorge Alberto Palacios, un excomisario acusado de encubrir el atentado a la AMIA, entre otras cuestiones bastante oscuras. Más adelante sería acusado de operar las escuchas ilegales, por las cuales Mauricio Macri también fue procesado. Y bueno, Macri en algún momento, en todo este caos y teniendo que dar explicaciones, dijo que lo termina convocando al Fino Palacios por recomendación de las embajadas de Israel y de Estados Unidos. Así directamente lo dijo Enón Mauricio Macri. Así que fue el primer titular de la Policía Metropolitana, ¿no? Exactamente. Claro. Ya durante el gobierno de Macri a nivel nacional, Guillermo Montenegro pasa a ser embajador en Uruguay. Después Buen cargo. Diputado nacional, entra en 2017 dentro de la lista esta en la cual estaba primero Esteban Bullrich, y en 2019 Macri pierde en La Nación, pero él gana la intendencia de General Pueyrredón, de Mar del Plata. Gana por poquito contra Fernanda Raberta, 4 años después reelige por un poco más de margen, por un par de puntos más, ¿no? Montenegro es un hombre que se mueve según lo que le dictan los focus group. Es un clásico dirigente del PRO que hace esto, y hay un par de cositas que me contaban hoy. Le quiero agradecer a Mariano Suárez, que es un periodista marplatense. Está bueno hablar con la gente que está ahí en el territorio, porque como decías antes, las lógicas locales, municipales, es difícil entenderlas desde acá, desde la primera sección electoral en la que estamos ahora mismo. En la quinta sección, lo que pasa ahí con Montenegro es que, por ejemplo, me contaban que en 2020, año pandémico, es el primero, antes de que Alberto Fernández dicte la cuarentena, el aislamiento obligatorio, es el primero que cierra las escuelas. Porque en las encuestas le daba que la gente quería protegerse, claro, que había que cerrar las escuelas. Y más adelante es el primero en abrirlas. En abrirlas y en militar por el eslogan "abran las escuelas". Entonces se va moviendo de esa manera. Y algo parecido le pasó con el gobierno de Milei, ¿no? Primero es bastante crítico el de la gestión de Milei los primeros meses, sobre todo porque la ley bases y todas las primeras medidas afectaban mucho el área de la pesca y el área de turismo, que por supuesto impactan en Mar del Plata. Y más adelante se da cuenta de que ya hay una polarización, que tenés que quedar de un lado o del otro, que el PRO estaba a punto de morir, y ya empieza a pedir el pase, ¿no? Primero intenta pintarse de violeta de la mano de Santiago Caputo, no le va demasiado bien, en algún momento se habrá dado cuenta que por ahí no iba a entrar, y finalmente entra de la mano más bien de Karina Milei y de Sebastián Pareja. Y termina como candidato ahí en la quinta sección electoral. ¿Bullrich no lo ayudó un poquito?
Seguramente Bullrich también lo ayudó. Veíamos ahí una foto con Patricia Bullrich. Y es importante ahí el link con Patricia Bullrich porque Patricia Bullrich va a dejar de ser ministra a fin de año. Claro. Va a ser senadora nacional. Y hay una disputa ahí porque no ocupa su lugar. Valenzuela se anotaba. Valenzuela se anota. Dicen que Patricia Bullrich quiere a su segunda del ministerio, que no recuerdo el nombre, pero que podría ser ella, sería como una sucesión natural. Y otro que puede entrar sería Guillermo Montenegro, que si bien entra como senador provincial en la provincia de Buenos Aires, y no es testimonial, lo aclararon 1000 veces, Mira. si lo convocan desde el Ejecutivo, ahí ya es distinto, ¿no? Lo que pasa es que también a los intendentes que están cumpliendo su segundo mandato, les sirve un poco poder dejar un interino para poder posicionar a alguien que lo suceda. Lo mismo que va a hacer Mayra en Quilmes, ¿no? Mayra va a asumir su banca como diputada o senadora, no me acuerdo. Diputada, creo que es provincial. Sí. Y va a dejar en su lugar en la intendencia a quien ella, uno supone, va a postular para sucederla en Quilmes. Mira, él va a dejar, obviamente, al primer concejal de Mar del Plata, de General Pueyrredón, es a quien tiene que dejar por una cuestión legal, pero nadie piensa en Mar del Plata que él vaya a volver a la intendencia. Alejandra Monteoliva es la 2 de Patricia. Alejandra Monteoliva, gracias. Agustín Neme lo va a suceder a Guillermo Montenegro en General Pueyrredón, pero nadie ahí en la política piensa que esté para quedarse. Montenegro no armó el montenegrismo y lo que está buscando es si le dan un espacio en seguridad o en justicia a nivel nacional y sobre todo en el 27 ir por la provincia, ¿no? Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o luchar por ese puesto. ¿Qué más les quería contar sobre Guillermo Montenegro? Bueno, quizás no es tan conocido por sus dichos en radio, en televisión. Sí, como que no habla mucho. No habla demasiado, no es tan interesante escucharlo hablar. Lo que sí tiene es una campaña digital muy potente, muy particular en las redes sociales oficiales de él como intendente y del municipio, donde se ven videos como este. Caballero, buenas tardes. ¿Esta es la persona denunciada? Caballero, ¿tú estás alcoholizado acá en una plaza pública? No. Caballero, no estamos bailando, no es un vals. ¿Qué en Mar del Plata cuidamos a los vecinos, cuidamos a los comerciantes. Y cuidamos a la familia. Te volvés a tu lugar de origen. Ni siquiera les cubren o sea, es una cuenta oficial y ni siquiera le cubren las caras a las personas que están siendo... No, es un escrache absoluto. Suben videos como este, uno por semana mínimo. Muy particular el odio contra los trapitos y contra la gente en situación de calle. Y hay otro que subió con un texto que decía room service. Esto es terrible. Esto es terrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Vamos, vamos, vamos. No es con desayuno esto, ¡vamos! Mirá vos. ¡Vamos! Tremendo. Encima, terrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos vos? Che, dale. Ahí, contra la pared. Dale. ¿Sos vos el que estás jodiendo a las vecinas? ¿Vos? ¿Qué lado de Buenos Aires sos? De Punta Alta, tío. Punta Alta. ¿Algún quilombo con la justicia? 2 años estás firmando. Entonces tenés problemas con la justicia, no me digas que no. No, pero no A ver, caballeros, acá no queremos ocupas. Acá en Mar del Plata lo que queremos es gente que labure. Y eso estamos defendiendo, a la gente que labura. Y acá estamos, atendiendo justamente las situaciones que nos piden los vecinos. Bueno, esta es la gestión de Guillermo Montenegro, si se le puede decir gestión. En realidad es show para las redes sociales, es campaña electoral y por supuesto que en Mar del Plata sigue habiendo trapitos, sigue habiendo gente en situación de calle porque la situación económica es muy dura y si lo corren de un lugar se van a 3 cuadras y la situación se ve igual. Pero eso también le generó como repercusión por fuera de General Pueyrredón, por fuera de Mar del Plata. Lo proyectó, digamos. Lo proyectó, exactamente. Incluso al que le gustó mucho este formatito es a Jorge Macri, que está subiendo videos muy parecidos. Sí, en sus total. redes Quizás sociales. tienen el mismo equipo de comunicación. Totalmente. Los trapitos son delincuentes, no solo por extorsionar y apretar, sino que además también tiene causas anteriores. Sí, todos. Sí, generalizo. Sí, meto a todos en la misma bolsa. Sí, no zafa ninguno. Ahí Bueno. está. Fuerte con los débiles. Esto habla no solamente de la calidad humana de estas personas, sino de que el PRO en 2007 o en 2015 nunca hubiese hecho campaña con algo así tan extremo, me parece, ¿no? Digamos, en su faceta obamista. Claro, ¿no? es la derechización de la derecha que vimos en los últimos años que llega a niveles ridículos como estos, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero realmente se corrieron todas las vallas, loco. Sí. Milei rompió todo. Bueno, La Libertad Avanza sacó, para ir cerrando, 52% en General Pueyrredón. Pero es un triunfo agridulce para Guillermo Montenegro. No ganó por tanto, ¿no? No solo no ganó por tanto, sino que perdió la mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces está dejando un quilombo importante en su propio municipio. Él se va a ir a la legislatura bonaerense y quizás después al Ejecutivo, pero dentro de su municipio deja todo un poco caótico.
¿Qué lo ayudó a Montenegro en esta elección? Que el peronismo fue dividido en el municipio. Es el único municipio de los 135 en el que la línea de la Cámpora y la línea del Movimiento Derecho al Futuro fueron por separado. Quizás no tan oficialmente, porque Pulti, que es el candidato al que le dio apoyo a Axel Kicillof, fue por un sello vecinalista. Como ya había hecho, ¿no? Él había sido intendente. Sí, ya. exactamente. Él es exintendente. Y por Fuerza Patria fue la gente de Fernanda Raberta, ¿no? Axel Kicillof, por ejemplo, fue al municipio ahí a hacer campaña, se sacó primero la foto con Fernanda Raberta y después la foto con Pulti, ¿no? Digamos, hizo campaña a dos bandas y salieron muy parejos, ¿no? 20% a 19%. Así que eso lo ayudó a Guillermo Montenegro. Lo último, volviendo al principio, a esto de cómo la Libertad Avanza absorbe al PRO, pero la absorbe en la estructura, en la dirigencia, y quizás los votantes lo que se está viendo es que no respondieron de la misma manera, Claro. al menos en Buenos Aires. Hay un análisis de datos, esto no es una encuesta, sino que es en base a los datos, a los resultados que se vieron el domingo, que hicieron la CICAD y el CEPEL Flaxo, Centro de Investigación para la Calidad Democrática, y el Centro de Estudios sobre Política y Elecciones Locales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay mucha letra chiquita, pero lo explico básicamente. Es una comparación entre el 2021, el PRO, o sea, Juntos por el Cambio, con Avanza Libertad sumados, comparamos esos votos con lo que pasó el domingo, con la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Y vemos que la mayoría de los municipios perdieron votos en vez de sumar, y que el municipio que más votos perdió en esa comparación es General Pueyrredón. O sea, en Mar del Plata no solamente no sumaron votos al fusionarse el PRO con la Libertad Avanza, sino que perdieron muchísimos votos. Acá tengo el número, alrededor de 80.000 votos perdieron en esa comparación. Así que, bueno, es un triunfo agridulce, pero de todas formas salvó la sección electoral. Ahí Guillermo Montenegro va a ser senador provincial. Bien. Y este es el otro sobreviviente de la Libertad Avanza de este domingo. Excelente, los sobrevivientes, entonces, la quinta y la sexta, las únicas dos secciones que ha logrado retener la Libertad Avanza. Lieberman en la sexta, Montenegro en la quinta. Victoria de Masi, hablando de Lieberman, Emilio Laszlo hablando de Montenegro. Este programa ha llegado a su final, salvo Perfecto. que ustedes tengan algún comentario. ¿Ya saben por dónde van a seguir? Por no, ahora estamos no. medio como vamos viendo. Nos vamos en 15 días. Están La gente como el también puede gobierno, proponer, Pasan, ¿no? pasan muchas cosas muy rápido y también los invitamos a que nos propongan. Sí, Yo lo que les propongo es que conformen la mesa Argentinos de Bien y que en esa mesa definan con qué van a seguir. Bien, Perfecto. perfecto.